Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a la gente del programa. La verdad es que para nosotros como superintendencia es importante, necesario tener estos intercambios en sedes académicas donde muchas veces se logra generar algún tipo de idea precisamente para procesos de modificación, de transformación y particularmente en esta materia que yo diría en los últimos años ha tenido una fuerte evolución. Desde esa perspectiva, la presentación que hemos preparado intenta transmitir, en primer lugar, un poco la génesis en materia eléctrica, dónde se encontraban los patrones, las conductas infraccionales. Posteriormente vamos a hacer una descripción, voy a hacer una descripción procesal de cómo funciona el sistema sancionatorio en materia eléctrica y finalmente voy a terminar con algunos datos para dimensionar la magnitud de lo que en la actualidad la superintendencia tramita en materia de sanciones, para finalizar obviamente con algunas conclusiones. Lo primero que quisiera comentar a propósito de la génesis, a propósito de lo que Eduardo hablaba de las instituciones policiales, es interesante revisar que en materia eléctrica allá por principios del siglo XX estaban en un proceso de cambio bien profundo a propósito del alumbrado público. La génesis en materia eléctrica tiene su origen en cuestiones asociadas a gas. En Santiago, Valparaíso, iluminados con cañerías, gas, etc. Comenzaron iniciativas particulares para electrificar la ciudad y a propósito de eso, Germán Riesco en 1904 toma la decisión de dictar una ley, la ley 1665, que fija los primeros condiciones, prescripciones para la concesión de permisos y para hacer las instalaciones eléctricas. Ahí subyace el primer germen de la actual Superintendencia de Electricidad y Combustible, que en esa época era la Inspección de Electricidad. Posteriormente, el año 25, ya derechamente se dicta un decreto de ley, el 252, que crea la Dirección General de Servicios Eléctricos y que a continuación les voy a señalar sobre algunas infracciones en particular. Y posteriormente, el año 31, se dicta el decreto ley 244 que regula medularmente todo lo que es la Ley General de Servicios Eléctricos que bueno, sigue, digamos, modificándose hasta hace un par de años. Así fuimos avanzando hasta el año 85, donde se dicta la ley 18.410, ley que ha servido de alguna forma como parámetro para la modificación también o la creación de otras superintendencias vecinas y que ha terminado mejorando algunos aspectos que fueron detectados en su oportunidad como ripios en los procedimientos sancionatorios particularmente. Y el año 2018, hace unos pocos meses atrás, a propósito del lanzamiento de la ruta energética, se habló también de la modificación o la necesidad de modernizar la superintendencia y particularmente los procesos de fiscalización y sanción. Todo esto para contarles que de alguna forma también estas son instancias que nos permiten a nosotros recoger, y así lo he hecho por lo menos en las presentaciones anteriores que he estado escuchando atentamente, ideas asociadas a ir mejorando esto, con matices, como se ha dicho bastante, por la necesidad de buscar el adecuado equilibrio en esto. Y vamos viendo, el año 25, fíjense ustedes, ya había un artículo que de alguna forma empezaba a describir lo que hoy en día incluso es una de las infracciones más recurrentes en la superintendencia. Hablaba sobre los deberes de seguridad y declaraba que es deber de toda empresa mantener las instalaciones en buen estado a fin de evitar peligros e interrupciones del servicio. Fíjense ustedes lo que viene a continuación. El presidente de la República, por intermedio de la dirección, podrá compeler a las empresas al cumplimiento de esta obligación con una multa de 50 a 1.000 pesos por cada día que subsista la infracción. Ya existía entonces una asociación de que en este caso era el presidente, el agente que podía gatillar y dar inicio a estos procedimientos sancionatorios. En ese mismo cuerpo legal también se contemplan algunos otros antecedentes genéticos, por decirlo de alguna forma, de estas infracciones, donde se habla del cobro inadecuado en las tarifas,
se hace mención también a lo que es actualmente la Comisión Nacional de Energía, y con sanciones que la verdad eran bastante particulares, como es, por ejemplo, que una empresa distribuidora se equivocara en el cobro de una tarifa, cobrara menos de lo que correspondía, podría la sanción exigir que mantuviera ese cobro por un determinado periodo. Adicionalmente, podía cobrarse una sanción, podía aplicarse una sanción por esa conducta. Y finalmente, ese cuerpo legal contiene otra de las cosas que a mí me parece sumamente atractivas de estas temáticas asociadas al sancionatorio, que tiene que ver con las facultades de resolver reclamos, en el sentido de este concepto amplio de lo que uno podría considerar el acto sancionatorio, la sanción. ¿Qué es una sanción? Es todo acto desfavorable, y desde esa perspectiva se abre todo un mundo sobre el tema de reclamo. Actualmente la superintendencia tiene estos dos grandes caminos, que son el mundo del reclamo, donde hay muchos actos que son desfavorables y tienen su procedimiento, y por el otro lado está el sancionatorio propiamente tal, con la aplicación de multas, etcétera. Pero ¿cuál es el objeto en la actualidad de procedimiento sancionatorio? La SEC, bueno, para nosotros es un objeto muy, muy extenso. Es cosa de leer el artículo 15, y se ha replicado también en algunas otras leyes, donde declara que las entidades o personas naturales sujetas a la fiscalización que incurran en infracciones, fíjense ustedes, de leyes, reglamentos, normas relacionadas con electricidad, gas y combustible, o incluso en el incumplimiento de instrucciones y órdenes que les imparta la superintendencia, incurren en una infracción y por lo tanto pueden ser sometidas a un procedimiento sancionatorio. Eso evidentemente es de una extensión y una magnitud tremenda, y eso ya nos abre el primer foco, digamos, crítico sobre hasta qué punto puede llegar la superintendencia a sancionar apoyada exclusivamente en una norma técnica, apoyada exclusivamente en un reglamento. Y yo diría que en eso hay harta autocrítica, en el sentido de ir avanzando hacia una mayor robustez en las resoluciones sancionadoras, haciendo mención a cuáles son los argumentos o la normativa legal desde la cual se desprenden las conductas infraccionales típicas contenidas hoy en día en las normas técnicas. Y aquí yo diría que hay una materia bastante distinta a algunos casos. La superintendencia por lo general sanciona el incumplimiento de estándares de desempeño. Son en algunos casos binarios, donde la verdad es que los espacios de movilidad son bastante restringidos y donde lo único que hay que hacer es decir, mire, usted no ha cumplido un determinado estándar contenido en una determinada norma técnica que subyace en una norma legal. Y esto obviamente que viene a través dado, digamos, esta directriz a través de un fallo que ha sido ya bastante comentado, el 480 y el 479, cuando el año 2006 empresas generadoras llevaron al Tribunal Constitucional temáticas asociadas a sanciones que le estaba aplicando la superintendencia, particularmente apoyada en conductas muy descritas a nivel reglamentario, pero que evidentemente tenían un paraguas legal. Y en esos casos el Tribunal Constitucional fue bastante categórico al señalar que el principio de reserva legal obliga a que tanto la descripción de la conducta cuya infracción se vincula a una sanción, al menos en su núcleo esencial, esté descrita a nivel legal. Eso en cuanto al tipo, a la tipicidad. El año 99 la ley sufre su primera gran modificación y se estructuran tipos de infracciones: infracción gravísima, infracciones graves, infracciones leves. Y ahí esas infracciones o este tipo de infracciones están descritas bastante ambiguamente en función de los efectos que ellas originan. Es decir, aquellas que tengan como resultado la muerte o información falsa, por ejemplo, o afecten a la generalidad de usuarios, pueden ser consideradas gravísimas. Y aquí yo creo que entra otra de las grandes críticas asociadas a los rangos que están contenidas en cada uno de estos tipos. Son rangos bastante amplios, que pueden ir de 0 hasta 10.000 UTA. Y eso obviamente que genera un espacio de discusión sumamente importante, y hoy en día eso es lo que habitualmente se está ventilando en tribunales cuando vamos a discutir sobre las sanciones impuestas.
Esta graduación de las gravísimas, graves y leves, además, se ve acompañada por una segunda modificación bien potente que ya en el panel anterior habían descrito, asociada a los criterios ponderadores de la sanción. Este es otro de los grandes temas que está detrás y es donde yo diría se juega mucho esto de, que les señalaba al principio, de cuál es el equilibrio correcto, adecuado. O sea, hacía una comparación entre medio ambiente y electricidad, entre resoluciones que tienen 15 páginas y resoluciones que pueden llegar a tener 300 páginas o 2000 páginas. ¿Cuál es el término medio? ¿Hasta dónde tenemos que llegar respecto a eso? ¿Cuál es el punto necesario? Yo diría que no es sencillo ni fácil buscar ese término medio. Efectivamente, hay cuestiones asociadas donde uno podría decir, bueno, pero estos criterios que están ahí, la superintendencia debería desarrollarlos todos. Los tribunales han sido bien categóricos en señalar que no es necesario que la SEC lo resuelva todos, ni lo señale todos. Y son criterios que muchas veces también están sustentados en cuestiones fácticas que dependen, que es sumamente subjetivo poder empezar a cuantificarlas, porque la cuantificación termina siendo, como algo que dijo el Tribunal Medioambiental, creo, hace un par de años, en un caso con Endesa, se termina transformando esto en un procedimiento de tarificación. Entonces hay que buscar el espacio para que esto no termine siendo de un control de legalidad, terminemos pasando a un control de un procedimiento de tarificación de multas. Y además también contienen estos criterios ponderadores cuestiones que son datos, información, la capacidad económica del infractor, el porcentaje de usuarios de afectados. En materia eléctrica, en materia de gas, eso no es tan sencillo determinarlo porque la verdad es que si tuviéramos medidores inteligentes, por ejemplo, podríamos tener claridad de cuántos usuarios son concretamente afectados por una interrupción eléctrica. Hoy en día no tenemos la tecnología para determinar con precisión y claridad y se hacen los mejores esfuerzos para poder llegar a tener una aproximación de la cantidad de usuarios afectados para incorporarlo como un criterio ponderador de la multa. Pero la capacidad económica del infractor, por ejemplo, es un elemento que también puede ser aportado por aquel que se defiende. Y en esas circunstancias de defensa es donde muchas veces también, y aquí voy a apelar al tango que podría ser uno desde la administración, muchas veces no encontramos también toda la suficiencia en los antecedentes aportados por los sancionados que permitan de alguna forma entrar con un bisturí a hacer una ingeniería de detalle respecto de estos criterios ponderadores. Pero es un tema, es un talón de Aquiles y es un tema que yo creo que como superintendencia debemos revisar mirando también la experiencia de la Super de Medio Ambiente a propósito de las guías metodológicas. Rápidamente, una revisión respecto al proceso. Esto no hay mucho que decir. En términos de la existencia de un hecho, se puede generar una denuncia, fiscalización, un reclamo. Esto da lugar a una investigación donde hay dos canales. Puede no perseverar la investigación. No hay un acto administrativo que cierre eso. Eso también ha sido una de las cosas que muchas veces nos pregunta, bueno, pero habiendo una investigación, ¿no hay un acto que cierre? No necesariamente tiene que haber un acto que cierre la investigación. Pero sí hay conocimiento claramente cuando hay una formulación de cargo. Y respecto de eso, bueno, tener claridad que hay ciertas precisiones sobre esta etapa investigativa. La etapa de investigación no implica bajo ningún aspecto la asignación de responsabilidad, se investiga el hecho y la desviación de la conducta. La investigación, y en esto yo creo que también la ley ayudó bastante, la modificación del año 99, no puede extenderse más allá de los plazos de prescripción. Nosotros teníamos mucha dificultad respecto a esta discusión sobre los 6 meses o los 5 años, etcétera, hasta que el año 99 se hace una modificación, perdón, el año 2010 creo que fue. Se hace una modificación y se declaran los 3 años desde la fecha en que hubiera terminado de cometerse la infracción o de ocurrir la omisión sancionada. Eso de alguna forma ha terminado de clausurar el debate, por lo menos en materia de electricidad, sobre la discusión sobre la prescripción, si es de 6 meses o de 5 años. Y finalmente, este ejercicio, yo diría, escalonado respecto a las subsunciones que se van dando desde la ley, desde la conducta descrita en el marco legal hacia las normas técnicas, llegando a índices de desempeño que, por ejemplo, entre otras cosas, en materia eléctrica, hablan de, mire, en un año calendario las interrupciones de suministro eléctrico que pueda sufrir una persona no pueden superar las 20 horas. Entonces
Entonces, tiene que ver con desempeños bastante objetivos. Y en la etapa de sanciones tampoco hay muchas novedades, hay una formulación de cargos con una descripción precisa de los hechos y el derecho, 15 días para presentar los descargos, se puede abrir un término probatorio, otro espacio donde ha habido bastante discusión, puede haber diligencias de la superintendencia, se agota la investigación y se pasa a 3 escenarios: la sanción, la absolución o eventualmente una invalidación que vuelva a revisar los antecedentes o los cargos que se han formulado. Y respecto a los mecanismos de impugnación, yo diría que esto es bastante interesante también, porque aquí se me ocurre este clásico aforismo de dime con quién andas y te diré quién eres. Yo creo que en el caso del sancionatorio es dime qué control de impugnación tienes y yo te diré qué tipo de procedimiento sancionatorio tienes. La calidad de un procedimiento sancionatorio en gran medida está dada por el tipo de control de legalidad que hay a posteriori. Y ahí es donde uno tiene que ir mirando hacia el lado cuál han sido la experiencia. En el caso energético, en el caso de electricidad, esto se revisa en las Cortes de Apelaciones con una consignación de un 25%, otro gran tema, el solvet repete, y finalmente con la posibilidad de apelar en la Corte Suprema. En las reposiciones, habitualmente lo que hay un espacio para antecedentes nuevos, para diligencias nuevas o eventualmente invocar ciertas atenuantes. Finalmente, en cuanto a los datos, no voy a entrar en el detalle de los datos porque esta presentación es pública, digamos. Ustedes podrán revisar, pero me voy a quedar con el último cuadrito que está acá, donde para que ustedes tengan una magnitud, digamos, de la cantidad de actos administrativos que hay involucrados. La SEC el año 2016 sacó 1.600 resoluciones sancionatorias. De ellas, 490 fueron objeto de un recurso de reposición, 98 se fueron a tribunales y de esas 58 fueron resueltas. Este es el proceso, aproximadamente tenemos más o menos como un tercio de las reposiciones, perdón, un tercio de las sanciones que saca la superintendencia son objeto de reposición. Y en la actualidad, el 2018, esos datos están hasta el día de anteayer, tenemos ya 693 sanciones, 253 reposiciones. En general, lo que quiero decirle con esto es que hay una buena cantidad de actos administrativos que tampoco quizás es el mundo en el cual debamos navegar. Y por eso las conclusiones finales están apuntadas hacia entender que este esquema que actualmente tenemos como sancionatorio tiene que apuntar a espacios de promoción del cumplimiento. Tiene que apuntar a buscar esquemas sancionatorios que moldeen el mercado, regulen el mercado, a dar señales claras de comportamiento, pero no necesariamente dar la sanción exclusivamente porque la norma se encuadra en un determinado monto. La promoción del cumplimiento yo creo que es una de las instancias y es una de las dimensiones que hay que empezar a involucrar en estos procedimientos sancionatorios. En segundo lugar, tener claridad, y esto lo digo en el caso de la electricidad, sobre el alcance del control de impugnación. Es un control de legalidad. En el caso de la SEC, la verdad es que aparece un control amplio. Dice la 18410 que aquel que se sienta afectado por algún incumplimiento legal, normativo o de otra disposición en el marco de la resolución dictada por la SEC podrá ir a reclamar ante tribunales. Por lo tanto, la amplitud de materia que puede revisar un tribunal de la República en el caso de las resoluciones de la SEC es amplísima. ¿Será necesario acotar eso? ¿Será necesario buscar ciertos aspectos que sean los controlados? ¿Tendrán cuáles son las competencias que se requieren para hacer esos controles? Y finalmente, yo también creo que es necesario ir promoviendo la transparencia y la publicidad en esto. Nosotros también estamos en un avance respecto a los procedimientos sancionatorios. Es altamente complejo hoy en día poder encontrar procedimientos sancionatorios, poderlos revisar con una fluidez, con claridad, en términos de ni siquiera entrar a analizar cuáles son las motivaciones del acto. Estoy hablando de la disponibilidad del documento. Y en eso creo que los organismos públicos tenemos una tarea pendiente en términos de poder disponibilizar los actos, los procesos y sobre todo las reflexiones, haciendo un proceso mucho más transparente y particularmente inteligente. Muchas gracias.